Pregunta 16. ¿Quién tiene la responsabilidad de proteger los datos de usuario almacenados en discos físicos? Opción A. Organismos reguladores gubernamentales. Opción B. Usuarios. Opción C. AWS. Y opción D. Todas las anteriores. Vamos a hablar sobre la protección de datos. Aquí es importante tener en cuenta que cuando la data se encuentra at rest o reposando, se encuentra en algún lugar, es decir, está almacenada, por ejemplo, en un disco EBS o en algún dispositivo. Cuando la data se encuentra en tránsito, significa que está moviéndose de un lugar a otro. Por ejemplo, puede ser mediante una transmisión mediante el protocolo HTTP o HTTPS. Cuando hablamos de la data en uso, se puede referir, por ejemplo, cuando la data está siendo utilizado desde algún navegador web. Entonces, cuando hablemos de data protection, hay que tener en cuenta cómo es que esta data se encuentra trabajándose en este momento. Modelo de responsabilidad compartida. El modelo de responsabilidad compartida te va a ayudar a identificar cuáles son las responsabilidades tuyas como usuario y cuáles son las responsabilidades de AWS. Por ejemplo, cuando hablamos de las responsabilidades de AWS, vamos a hablar de seguridad de la nube. Pero cuando hablemos de las responsabilidades del usuario, vamos a hablar de seguridad en la nube. Como responsabilidades de AWS tenemos, por ejemplo, el manejo de todo el hardware global de la infraestructura, cómo se comunican las regiones, las zonas de disponibilidad, los edge location, la parte de cómputo, almacenamiento, bases de datos y network. Pero cuando hablamos de las responsabilidades del usuario, es cuando tú te vas a tener que hacer responsables, por ejemplo, del sistema operativo, mantenerlo actualizado. ¿Cómo es que tú vas a hacer tu configuración de red? ¿Qué cosas vas a tener abiertas externas a Internet y qué cosas no? ¿Cómo vas a manejar tú la data de tus clientes? Entonces, es importante que tú sepas identificar qué cosas te vas a encargar y cómo es que vas a manejar ello. Para que tú puedas obtener más información, te dejo el link en la parte inferior de las diapositivas, donde tú vas a poder profundizar un poco más de este tema. Después de haber revisado los puntos anteriores, nos damos cuenta que la respuesta aquí es la letra B, el usuario, el cliente. Él es el que se va a tener que encargar de mantener segura o de proteger la data que está almacenada en los discos físicos. Pregunta 17. ¿Qué tareas de seguridad en AWS son responsabilidad de los usuarios? Opción A. Protección de datos con encriptación. Opción B. Administrar la gestión de identidades y accesos. Opción C. Configuración de grupos de seguridad. Y opción D. Todas las anteriores. Después de haber revisado los tópicos en la pregunta anterior, nos damos cuenta que según el modelo de responsabilidad compartida, es nuestra tarea o nuestra responsabilidad la opción A, la opción B y la opción C. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, estas tareas no están cercas a la administración del hardware, sino sobre todo al acceso y administración de los usos y recursos. Entonces nos damos cuenta que la respuesta aquí es la letra D, todas las anteriores. Pregunta 18. ¿Qué constituye los controles heredados en el modelo de responsabilidad compartida de AWS? A. Controles físicos y ambientales. Aquí la palabra environmental se viene a traducir más o menos como de entorno más que ambiental. Entonces sería algo como controles físicos y de entorno. Opción B, gestión de parches. Opción C, zona de seguridad. Y opción D, ninguna de las anteriores. Cuando hablemos de los controles referente al modelo de responsabilidad compartida, vamos a hablar de los controles heredados. Son controles que un cliente hereda por completo de AWS. Es decir, estos controles van a ser totalmente administrados o manejados por AWS. La segunda, componentes compartidos. Son controles que se aplican tanto a la capa de infraestructura como a las capas de clientes, pero en contextos o perspectivas completamente independientes. 3. Específico del cliente. Controles que son responsabilidad exclusiva del cliente en función de la aplicación que esté implementando dentro de los servicios de AWS. Es decir, en la primera es totalmente responsabilidad de AWS. En la segunda es mitad del cliente y mitad AWS. Y en la tercera es el cliente totalmente se encuentra responsable de estos controles. Si tú quieres leer más sobre el modelo de responsabilidad compartida y los controles, entonces tienes que venir a la página de AWS y ir a la sección de modelo de responsabilidad compartida. Vas a bajar y aquí vas a encontrar todo lo referente a los controles. Heredado, compartido y específico del cliente. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de los controles heredados, significa que toda la responsabilidad va a ser de AWS. Y vemos que la respuesta es la A. Los controles físicos y de entorno van a ser totalmente responsabilidad de AWS. Pregunta 19. De acuerdo con el acuerdo de cliente de AWS, ¿cuál de los siguientes tipos de uso de AWS podría resultar en la suspensión de la cuenta? A.
Uso que supone un riesgo de seguridad para un servicio en sí mismo. B. Uso que podría afectar negativamente a los servidores de AWS o las cargas de trabajo de los clientes. C. Uso que viole la ley. D. Todas las anteriores. Para resolver esta pregunta, realmente no hay mucho que explicar. Sería que tú vayas y revises el acuerdo con el cliente de AWS. En la parte inferior de las diapositivas vemos aquí la ruta para que tú puedas acceder a él. Entonces lo que yo te recomiendo es que vayas y lees una leída todo el acuerdo. No tanto que lo memorices, pero sí que lo entiendas y que te lleves un pequeño resumen en tu cabeza para el examen. Entonces, según el acuerdo de clientes con AWS, vamos a tener que la respuesta es todas las anteriores. Pregunta 20. ¿Qué enunciado describe mejor el principio de privilegio mínimo? A. Agregar un usuario de IAM al menos a un grupo de IAM. B. Comprobación de los permisos de un paquete contra una lista de controles de acceso. C. Otorgar solo los permisos necesarios para realizar tareas específicas. D. Realizar un ataque de denegación de servicio que se origine en al menos un dispositivo. Para resolver esta pregunta, vamos a revisar el AWS IAM o Identity and Access Management. Dentro de IAM, tú vas a poder crear usuarios que van a ser asignados a personas para que puedan trabajar o realizar ciertas acciones sobre tu cuenta de AWS. Ahora, una política te va a permitir a ti crear permisos para acceder a los recursos de AWS y poder realizar ciertas acciones sobre estos. También vamos a tener IAM Groups. Yo puedo crear una política y asignárselo a un IAM User o a un IAM Group. Por ejemplo, yo podría tener un IAM Group de desarrolladores y tener una política para que ellos solamente puedan acceder a servicios de desarrollo. Luego, puedo tener un IAM Group para administradores de bases de datos y crear políticas para que ellos solamente puedan acceder a las bases de datos. Una vez que yo he creado un IAM Group, lo que puedo hacer es agregar a IAM Users dentro de los IAM Group y automáticamente estas políticas van a aplicarse sobre estos usuarios. Es decir, yo puedo crear políticas de AWS, asignarlo directamente a los usuarios o asignarlo a un grupo de usuarios según su rol y luego asignar usuarios dentro de estos grupos de usuarios. Pero, ¿qué es una política de IAM? Son objetos JSON realmente que van a tener cierta estructura para definir sus permisos. Por ejemplo, en la política que vemos en pantalla, vemos que este tiene el efecto de allow, es decir, permitir. Podríamos tener también el efecto de denegar, es decir, permitir o denegar. Y las acciones que permite realizar esta política son acciones sobre EC2 y sobre RDS. Esta política va a afectar sobre todos los recursos de AWS. Y, por ejemplo, en lugar de poner un asterisco, que es un comodín que significa todos los recursos, yo podría especificar el nombre directamente de un recurso, como una base de datos o una instancia EC2. Entonces, esta es la forma en que se ve un IAM policy. Después de haber revisado un poco mejor de qué trata IAM, ¿qué enunciado describe mejor el principio de privilegio mínimo? Aquí la respuesta es la letra C. ¿Por qué? Porque nos habla de otorgar solo los permisos necesarios para realizar las tareas específicas. Esto lo vamos a lograr mediante políticas de IAM. ¿Por qué? Porque en la política de IAM yo puedo definir permisos mínimos para que un usuario pueda realizar solamente estas acciones. Es decir, yo tengo un grupo de usuarios que solamente quiero que accedan a bases de datos y realicen acciones sobre esas bases de datos. Les doy, según el principio de acceso mínimo, yo solamente debería darle permisos para realizar acciones sobre bases de datos. No debería darle permisos para crear instancias EC2, no debería darle permisos para trabajar sobre herramientas de Machine Learning. Lo mejor es trabajar con los principios de acceso mínimo para que ellos solamente puedan realizar las acciones requeridas.